José, de la cisterna al palacio. Bienvenidos una vez más, hermanos y hermanas en Cristo, al canal de Great Jesus. Soy tu hermano en la fe, y hoy tenemos preparada para ustedes una de las historias más extraordinarias, dramáticas y esperanzadoras de toda la Biblia. Una historia que parece sacada de una película de Hollywood, pero que es absolutamente real y está llena de lecciones profundas para nuestras vidas. Hoy estudiaremos la vida de José, el soñador que se convirtió en Salvador, el joven que pasó de ser el hijo favorito a esclavo traicionado, de prisionero olvidado a gobernador de la nación más poderosa del mundo antiguo. Su vida es un testimonio poderoso de que Dios puede tomar las traiciones más dolorosas, las injusticias más crueles y los sueños aparentemente destruidos, y transformarlos en el cumplimiento más hermoso de su plan perfecto. La historia de José no es simplemente un relato fascinante del pasado, es una revelación profunda sobre cómo Dios obra en nuestras vidas cuando todo parece salir mal. Es la prueba de que no hay cisterna tan profunda de la cual Dios no pueda sacarnos. No hay prisión tan oscura donde Dios no pueda visitarnos. Y no hay traición tan devastadora que Dios no pueda convertir en bendición. A través de la vida de José, aprenderemos que los sueños que Dios nos da no siempre se cumplen de la manera o en el tiempo que esperamos, pero siempre se cumplen de la manera perfecta que Él ha planeado. Veremos que la integridad en los momentos más difíciles construye el carácter necesario para los momentos de mayor responsabilidad. Y descubriremos que el perdón genuino no solo libera a quien nos lastimó, sino que nos libera a nosotros para cumplir nuestro destino divino. Durante esta jornada, no solo estudiaremos los eventos de la vida de José, los viviremos. Soñaremos con él bajo las estrellas de Canaán, sentiremos la traición de sus hermanos, caeremos con él en la cisterna, serviremos como esclavos en la casa de Potifar, resistiremos la tentación con determinación férrea, languideceremos en la prisión egipcia, interpretaremos los sueños del faraón, y finalmente gobernaremos Egipto con sabiduría divina. Preparen sus corazones, porque esta historia los desafiará a confiar en Dios cuando todo parezca ir mal, los consolará en sus momentos de traición y abandono, y los inspirará a mantener la integridad sin importar el costo personal. Conrad Kern. Capítulo 1. El soñador amado. Los primeros sueños. Nuestra historia comienza en las tierras de Canaán, aproximadamente en el año 1900 a.C., en los campos donde pastoreaban los rebaños de Jacob, también llamado Israel. Jacob tenía 12 hijos de 4 mujeres diferentes: Lea, Raquel, Bila y Silpa. Pero entre todos sus hijos, había uno que ocupaba un lugar especial en su corazón. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. José era el hijo de Raquel, el amor verdadero de Jacob, la mujer por quien había trabajado 14 años. Raquel había muerto al dar a luz a Benjamín, el hermano menor de José, dejando a Jacob con un dolor profundo que nunca había sanado completamente. En José, Jacob veía los ojos de Raquel, su sonrisa, su espíritu. José no solo era su hijo, era el recuerdo viviente de su gran amor perdido. La túnica de diversos colores que Jacob le regaló a José no era simplemente una prenda hermosa. Era un símbolo de autoridad y favor especial. En la cultura hebrea, tal túnica indicaba que José estaba siendo preparado para el liderazgo de la familia, una posición que tradicionalmente correspondía al hijo mayor, Rubén. Pero este favor especial creó una tensión familiar devastadora. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Imaginen el ambiente tóxico en esta familia. Los hermanos mayores, que habían trabajado duro en los campos durante años, veían cómo su padre derramaba todo su afecto sobre el hijo de su segunda esposa. Cada vez que veían a José con su túnica colorida, era un recordatorio de que ellos eran menos amados, menos valorados, menos importantes en los ojos de su padre. José, por su parte, era probablemente inconsciente del resentimiento que su posición especial generaba.
A los 17 años tenía la inocencia y la franqueza de la juventud. No había aprendido aún la diplomacia o la sensibilidad política necesaria para navegar las complejas dinámicas familiares. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Fue entonces cuando José comenzó a tener sueños que cambiarían el curso de su vida, y, sin que él lo supiera, el destino de naciones enteras. Estos no eran sueños ordinarios de un adolescente, eran revelaciones divinas sobre el futuro, comunicaciones directas de Dios sobre su plan para José y su familia. Y él les dijo: «Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío». El primer sueño de José usaba imagery familiar para su familia agrícola. Los manojos de trigo representaban la cosecha, el sustento, la prosperidad. En el sueño, el manojo de José se levantaba mientras los de sus hermanos se inclinaban ante él. El simbolismo era claro. José tendría autoridad sobre sus hermanos. Y le respondieron sus hermanos: «¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros?». Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. La reacción de los hermanos fue de indignación y resentimiento creciente. ¿Cómo se atrevía este adolescente consentido a sugerir que algún día tendría autoridad sobre ellos? Ya era suficientemente difícil tolerar el favoritismo de su padre. Ahora José afirmaba tener revelaciones divinas sobre su futura supremacía. Pero José tuvo un segundo sueño, aún más provocativo que el primero, y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: «He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí». Este segundo sueño expandía el alcance de la revelación. No solo los hermanos, las 11 estrellas, se inclinarían ante José, sino también sus padres, el sol y la luna. Era una visión de autoridad familiar completa, una profecía de que toda la familia de Jacob algún día reconocería el liderazgo de José. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: «¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?». Incluso Jacob, quien tanto amaba a José, se sintió perturbado por la audacia de este segundo sueño. La idea de que él, el patriarca de la familia, se postraría ante su hijo era difícil de aceptar. Pero el texto añade un detalle significativo. Mas su padre guardaba estas palabras en su mente. Jacob había aprendido a reconocer las comunicaciones divinas a través de su propia experiencia. Había luchado con Dios, había recibido visiones en Betel, había escuchado la voz de Dios en momentos cruciales. Aunque los sueños de José lo perturbaban, también los tomaba en serio. Había algo en ellos que resonaba con autenticidad espiritual. Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. Los hermanos, sin embargo, no tenían tal discernimiento espiritual. Todo lo que veían era a un hermano menor arrogante que afirmaba superioridad divina sobre ellos. Su resentimiento se había convertido en envidia activa, y la envidia, como sabemos, es una de las emociones más destructivas del corazón humano. Durante este periodo, José continuaba viviendo en relativa inocencia, disfrutando del favor de su padre y quizás sin comprender completamente el peligro que su posición especial estaba creando. Pastoreaba los rebaños junto con sus hermanos, pero la tensión era palpable. Cada conversación era tensa, cada interacción cargada de resentimiento no expresado. José también tenía la responsabilidad de informar a su padre sobre el comportamiento de sus hermanos durante los viajes de pastoreo. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Esta función de informante no mejoraba su popularidad entre sus hermanos, quienes ya lo veían como el favorito mimado que ahora también los vigilaba y reportaba sus errores. Lo que José no sabía era que Dios estaba comenzando a tejer una historia de redención que se extendería mucho más allá de su familia inmediata. Los sueños que había recibido no eran simplemente sobre su futuro personal. Eran sobre el plan divino para preservar al pueblo escogido de Dios
durante una hambruna devastadora que vendría sobre toda la región. Pero antes de que José pudiera cumplir su destino como Salvador, tendría que pasar por un proceso de refinamiento que probaría cada aspecto de su carácter. Los sueños de grandeza estaban a punto de colisionar con la realidad más dura de traición, esclavitud y años de aparente abandono divino. Cursory, capítulo 2. La traición familiar. El descenso a la cisterna. La tragedia que cambiaría para siempre la vida de José comenzó con lo que parecía una misión rutinaria de familia. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Jacob envió a José a verificar el bienestar de sus hermanos y los rebaños. Era una distancia considerable desde Hebrón hasta Siquem, aproximadamente 80 kilómetros, a través de terreno montañoso. José emprendió el viaje probablemente con una mezcla de emoción por la aventura y el sentido de responsabilidad que su padre había puesto en él. Y fue José tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando José llegó a Siquem, sus hermanos no estaban allí. Un hombre que lo encontró vagando por los campos le dijo que había escuchado a los hermanos decir que irían a Dotán. José continuó su búsqueda, sin saber que cada paso lo acercaba más a una emboscada mortal. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. La imagen es escalofriante. José acercándose inocentemente por el horizonte, probablemente llevando su túnica de colores que brillaba al sol del desierto, mientras sus hermanos conspiraban su asesinato. El resentimiento y la envidia que habían estado hirviendo bajo la superficie durante años, finalmente llegaron al punto de ebullición. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. El desprecio en sus voces es palpable. El soñador se había convertido en un término de burla. Habían decidido no solo matar a José, sino destruir sus sueños también. Veremos qué será de sus sueños. Revela que entendían perfectamente que estaban atacando no solo a su hermano, sino lo que percibían como sus pretensiones divinas. Pero Dios tenía un plan, y usó la conciencia de Rubén, el hermano mayor, para preservar la vida de José. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: no lo matemos. Rubén, como el primogénito, sentía una responsabilidad especial por José. Quizás también comprendía que matar a José traería consecuencias terribles para toda la familia. Su sugerencia fue un compromiso cruel. No derramemos sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él. El plan de Rubén era rescatar a José más tarde, pero las circunstancias conspirarían para hacer esto imposible. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Este acto de despojar a José de su túnica fue profundamente simbólico. La túnica representaba el amor de su padre, su posición especial en la familia, su identidad como el elegido. Al quitársela, los hermanos estaban simbólicamente despojando a José de todo lo que lo hacía especial, reduciéndolo a nada. Y lo tomaron y lo echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía. No había en ella agua. Las cisternas en el desierto eran pozos profundos excavados en la roca para recoger agua de lluvia. Esta cisterna particular estaba seca, lo que significaba que José no se ahogaría inmediatamente, pero estaría atrapado en una cámara de piedra, probablemente de varios metros de profundidad, sin manera de escapar. Imaginen el terror de José en ese momento. Un momento antes había estado caminando libremente bajo el sol del desierto. Ahora estaba atrapado en un agujero oscuro, frío, claustrofóbico. Sus gritos de auxilio se desvanecían en las profundidades rocosas. Sus hermanos, las personas en quienes más debería poder confiar en el mundo, lo habían traicionado de la manera más cruel. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto.
La calma fría con que los hermanos se sentaron a comer, mientras José gritaba desde la cisterna, revela la dureza de sus corazones. Pero Dios estaba orquestando los eventos. La caravana de ismaelitas que apareció en el horizonte en el momento exacto no era coincidencia, era providencia divina. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Judá propuso una solución que les permitiría deshacerse de José sin cargar con la culpa directa de su asesinato. Desde su perspectiva, era una solución práctica. Se libraban de José, obtenían algún beneficio económico, y técnicamente no lo mataban. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. 20 piezas de plata era el precio estándar de un esclavo joven en esa época. Por esa cantidad miserable, los hermanos vendieron a su propio hermano, al hijo amado de su padre, al portador de los sueños divinos. José, quien había despertado esa mañana como el hijo favorito de un patriarca próspero, ahora era propiedad humana, encadenado a una caravana de comerciantes rumbo a una tierra extranjera. El dolor físico de las cadenas y la marcha forzada debe haber sido abrumador, pero el dolor emocional era aún peor. La traición de sus hermanos, la pérdida de su familia, la destrucción aparente de todos sus sueños. Todo se había desplomado en cuestión de horas. Y volvió Rubén a la cisterna, y no halló a José en la cisterna, y rasgó sus vestidos. Cuando Rubén regresó, esperando rescatar a José secretamente, se encontró con la cisterna vacía. Su plan había fallado, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. El rasgar los vestidos era una expresión tradicional de duelo profundo. Y volvió a sus hermanos, y dijo: «El joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo?». Rubén se encontraba en una posición imposible. Como el hermano mayor, sería responsabilizado por la desaparición de José. ¿Cómo explicaría a su padre lo que había sucedido? Los hermanos tomaron la túnica de José, la misma túnica de colores que había sido símbolo de su posición especial, y la mancharon con sangre de cabrito. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: «Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no». La mentira que construyeron era cruel en su simplicidad. Presentaron la evidencia sin afirmar directamente que José estaba muerto, permitiendo que Jacob llegara a esa conclusión por sí mismo. Y él la reconoció y dijo: «La túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado». El dolor de Jacob fue devastador. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y enlutó por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consolación, y dijo: «Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol». Y lo lloró su padre. Jacob se sumió en un duelo profundo que duraría años. Los mismos hijos que habían causado esta tragedia ahora tenían que vivir con la culpa de ver a su padre consumirse en dolor, sabiendo que ellos habían destruido lo que él más amaba en el mundo. Mientras tanto, José viajaba hacia Egipto, probablemente preguntándose si Dios lo había abandonado, si los sueños habían sido solo fantasías juveniles, si todo en lo que había creído era una ilusión. No sabía que estaba en el camino hacia el cumplimiento exacto de esas visiones divinas que parecían haber sido destruidas para siempre. Necrocom. Capítulo 3. El esclavo íntegro. La casa de Potifar. José llegó a Egipto como esclavo, en el mercado de esclavos de Memphis, la capital del reino más poderoso del mundo antiguo. Egipto en esa época era una civilización en su apogeo. Monumentos magníficos, una burocracia sofisticada, riqueza incomparable y una cultura que se consideraba superior a todas las demás. Para un joven hebreo acostumbrado a la vida nómada de los pastores, Egipto debe haber sido un choque cultural abrumador. Las pirámides se alzaban como montañas artificiales. Los templos bullían con la actividad religiosa de cientos de dioses.
y las calles estaban llenas de una diversidad de pueblos que José nunca había imaginado. Y Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Potifar era un oficial de alto rango en la corte del Faraón, capitán de la guardia real. Era un hombre poderoso, rico e influyente. Que José fuera comprado por alguien de tal estatus fue, sin que él lo supiera en ese momento, una bendición disfrazada. En lugar de terminar en las minas o en trabajos brutales de construcción, José se encontró en una casa donde había oportunidades para demostrar sus habilidades. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Esta declaración es crucial para entender toda la vida de José. A pesar de las apariencias externas, a pesar de la traición, la esclavitud y la separación de su familia, Dios no había abandonado a José. Su presencia era real, activa y transformadora, aunque José quizás no la sintiera en los momentos más oscuros. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Potifar, un pagano egipcio, pudo reconocer que había algo sobrenatural en José. No entendía al Dios de José, pero no podía negar los resultados. Todo lo que José tocaba prosperaba. Cada proyecto que le asignaban se completaba exitosamente. Cada responsabilidad que le daban la manejaba con excelencia. Esta prosperidad no era accidental, era evidencia de la presencia divina, pero también era resultado del carácter de José. A pesar de tener todas las razones para estar amargado, resentido y derrotado, José eligió servir con excelencia. No permitió que la injusticia de su situación contaminara la calidad de su trabajo. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. El ascenso de José fue rápido y notable. De esclavo recién comprado a mayordomo de toda la casa de uno de los oficiales más importantes de Egipto. Potifar confió en José hasta el punto de entregarle la administración completa de todos sus bienes. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. La bendición de Dios sobre José se derramó sobre toda la casa de Potifar. Los negocios prosperaron, las cosechas fueron abundantes, las inversiones tuvieron éxito. Potifar se benefició inmensamente de tener a José en su casa, aunque no entendiera completamente por qué. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. La confianza de Potifar en José era tan completa que solo se preocupaba de su propia comida. Todo lo demás estaba en las manos capaces de José. Pero esta declaración también introduce un detalle que se volvería significativo. José era físicamente atractivo, de hermoso semblante y bella presencia. Fue entonces cuando José enfrentó la prueba más grande de su integridad moral. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, «Duerme conmigo». La esposa de Potifar, acostumbrada a obtener lo que quería, se sintió atraída hacia este esclavo hebreo que manejaba los asuntos de su casa con tal competencia y dignidad. Su proposición fue directa y sin rodeos. En la cultura egipcia, un esclavo tenía poco derecho a rechazar los deseos de la esposa de su amo. Pero la respuesta de José reveló la profundidad de su carácter. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, «He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene». José apeló primero al sentido de lealtad y honor. Potifar había confiado en él completamente. Traicionar esa confianza sería una violación fundamental de la integridad. «No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?» Pero la razón más profunda de José para rechazar la propuesta no fue el temor a las consecuencias humanas,
sino el reconocimiento de que sería pecado contra Dios. A pesar de todos los sufrimientos que había experimentado, José mantenía su relación con Dios como la prioridad suprema de su vida. Y hablaba ella a José cada día, pero él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. La tentación no fue un evento único, fue una presión constante, día tras día. La esposa de Potifar no aceptó fácilmente el rechazo de José. Usó toda su influencia, encanto y posición para persuadirlo. Pero José se mantuvo firme día tras día, rechazando tanto el acto como la compañía que podría llevarlo al acto. Esta perseverancia en la tentación diaria revela una fortaleza de carácter extraordinaria. José podría haber racionalizado la situación de muchas maneras. Era esclavo, no tenía opciones, nadie sabría, merecía algún placer después de tanto sufrimiento. Pero eligió la integridad sobre la conveniencia, la pureza sobre el placer, la fidelidad a Dios sobre la satisfacción inmediata. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Finalmente llegó el momento de la confrontación final. José entró a la casa para realizar sus deberes administrativos, sin saber que la esposa de Potifar había arreglado estar sola con él. Entonces ella lo asió por su ropa, diciendo, «Duerme conmigo». Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando la persuasión falló, ella recurrió a la fuerza física, pero José eligió literalmente huir de la tentación, dejando su ropa en las manos de ella antes que comprometer su integridad. Era mejor estar semidesnudo y libre que vestido y comprometido moralmente. La reacción de la mujer fue rápida y vengativa. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, «Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces». La acusación falsa transformó a José de víctima en victimario. La misma ropa que evidenciaba su huida de la tentación se convirtió en evidencia fabricada de su supuesto crimen. La mujer apeló tanto al prejuicio racial, «nos ha traído un hebreo», como al temor, para que hiciese burla de nosotros. Y cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, «Así me ha tratado tu siervo», se encendió su furor, y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Potifar se encontró en una posición imposible. Probablemente conocía el carácter de José lo suficiente como para dudar de la acusación, pero no podía ignorar públicamente las afirmaciones de su esposa sin perder honor. Su solución fue meter a José en la prisión real en lugar de ejecutarlo inmediatamente, que habría sido el castigo estándar para tal crimen. José, quien había resistido la tentación y mantenido su integridad, ahora se encontraba en una prisión egipcia, aparentemente castigado por hacer lo correcto. Los sueños de grandeza parecían más lejanos que nunca. Había pasado de hijo favorito a esclavo, y ahora de esclavo a prisionero. Pero Dios tenía un plan que José aún no podía ver. La prisión no sería el final de su historia. Sería el siguiente capítulo en su preparación para el destino que Dios tenía reservado para él. Namai Reino. Capítulo 4. El prisionero olvidado, la cárcel del rey. José se encontró en la prisión del rey, un lugar donde eran confinados los prisioneros políticos y aquellos que habían ofendido directamente a la corte real. No era la mazmorra más terrible de Egipto, pero seguía siendo una prisión. Un lugar donde los sueños iban a morir y donde los hombres eran olvidados por años o décadas. Para José, este debe haber sido el punto más bajo de su vida. Había perdido a su familia, su libertad, su posición y ahora incluso su reputación. Había hecho lo correcto al resistir la tentación, pero había sido castigado como si hubiera hecho lo incorrecto. Era suficiente para hacer que cualquier persona cuestionara la justicia de Dios o incluso su existencia. Pero una vez más, el texto bíblico registra algo extraordinario. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel.
Incluso en la prisión, incluso en las circunstancias más desesperantes, Dios no había abandonado a José. Su presencia era real, su misericordia era activa, y su plan continuaba desarrollándose, aunque de maneras que José no podía entender. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. El patrón se repitió, así como había sucedido en la casa de Potifar,